Siguiendo las mujeres detrás de Picasso. Una parte importante de las tesis surrealistas tomaban a la mujer como objeto de estudio y de flexión divagaban sobre ella, la imaginaban y reimaginaban a su antojo. Cualquier parecido con la realidad era, en la mayoría de los casos, pura coincidencia. Los surrealistas no parecían darse cuenta de que su inconsciente estaba contaminado por ciclos de cosificación de la mujer. La tarea fatalesca del secolo seguía impactando en ellos con fuerza, de modo que la femme fatale desmonónica y la mujer surrealista no se diferenciaban demasiado entre sí. Ambas eran una invención de un grupo de hombres que se creían tan a la vanguardia que en muchos aspectos olvidaron que se estaban quedando atrás. Todo esto a toda la beneficiaba. Era una mujer elegante, audaz, inteligente y sarcástica, características que la convertían a ojos de muchos en una criatura inquietante, una cara bonita tras la cual operaba un cerebro brillante. Para ella no parecía existir un ambiente en el cual no fuera capaz de desenvolverse con naturalidad. Podría hablar de cualquier tema.
participar en cualquier debate. Pese a todo, había en su lenguaje corporal cierta rigidez, una sensación de estar siempre en guardia, dispuesta a ofrecer una réplica. También había en ella un aura de absorción, de estar y no estar en un lugar al mismo tiempo. Una profundidad psicología que atraía y vería. Era, por lo tanto, una perfecta surrealista y ella lo sabía. Sin embargo, no quiso formar parte de manera oficial del grupo, aunque sí compartierte con él ideales, inquietudes, actitudes y maneras semejantes de concebir y practicar el arte. En el surrealismo encontró el tipo de libertad que no pudo experimentar en su casa y con su familia. Libertad a la hora de pensar, de relacionarse, de interpretar y también de amar. El carácter anárquico lo envolvía todo: las pasiones, las acciones y los afectos, toda la contención que había practicado a lo largo de su vida podía, a fin, desaparecer, o mejor dicho, transformarse en otra cosa. Pocas cosas la divertían más que levantar la estupefacción de quienes no entendían que sus amistades y ella estaban intentando cambiar el mundo. Los códigos de conducta y las reglas impuestas. La cuestión era llamar la atención y hacerlo de la manera más estrepitosa posible. Cuando más se enardecieran las élites burguesas con sus procederes, más cerca estarán de conseguir su propósito de era merce con gusto los labios ella, que irónicamente había crecido en un círculo burgués modesto, pero burgués al fin y al cabo. No era capaz de formular la satisfacción que le producía sentir que se estaba rebelando contra
arco que nunca había sido suyo, aunque se lo hubiesen impuesto a la fuerza. Los primeros años de la década de 1930 fueron para Dora como una ducha en la que deshacerse de todo lo que arrastraba, pero no lo pertenecía, sentirse parte del arco, aunque sin formar parte directamente de ello. Era el culmen de su anarquía. No tenía límites ni intención de imponerlos. Esa falta de límites sería paradójicamente la que la llevaría a dobarse con otro hombre que, como su padre, se los pondría todos poco a poco, hasta dejarla encerrada en ellos. Una tarde de enero de 1936, Dora estaba pletórica. Sus fotografías habían sido expuestas en Tenerife en una muestra de arte surrealista y estaba trabajando en otras 3 exposiciones globales para ese año. Una en Londres, otra en París y la última en Nueva York. Vivía con una mezcla de extrañeza y sentimiento de pertenencia. El haberse hablado un nombre en la industria fotográfica y al mismo tiempo también entre el grupo surrealista. Le satisfacía no haberse equivocado al tomar ese camino, aunque lo hubiese hecho por pulsión y no por ansias de éxito, y así solía recordárselo a su amigo Henri Cartier-Bresson, asegurándole que algún día a él también le irían así de bien las cosas. En la calle hacía un frío insoportable, como ese habitual en los largos días de invierno en París, y a pesar de llevar guantes, Dora no era capaz de sentir los dedos. En viendo procuraba en vano atravesar su piel, dejando por el camino una sensación de lentez que le hacía sentir que la cara se le caería a pedazos en cualquier momento. Fue así como decidió entrar en el café de Les Deux Marcos
buscando cobijo, pero también deseando encontrar alguna cara conocida. Al no avistar ninguna, se sentó sola en una mesa. Se sacó los guantes y del bolso extrajo la boquilla de plata que siempre utilizaba para poner en ella sus cigarros. Encendió una tras otro, mientras emprendía en su cabeza un viaje al que todo el mundo era ajeno, pero que la tuvo en sí misma. No recuerda cuánto tiempo. Nadie se sentó a su lado, tampoco enfrente, por lo que se siguió divagando hasta que la frialdad de sus manos la sacó del ensueño. El café estaba abarrotado lo suficiente para que el calor de los cuerpos permitiese que todas las personas allí vertender orbitaran por unos momentos las temperaturas gélidas del exterior, pero Dora seguía teniendo dos témpanos por manos, transbordadas varias veces con brío, aunque sin éxito. Pensó en ponerse de nuevo los guantes y su cara se vio atravesada por una sonrisa acompañada de un breve pensamiento que tenía por nombre André Breton. Mientras se cubría las manos con los guantes, estirando primero un brazo y luego otro para ajustarlos bien sobre la muñeca. Una ráfaga de viento indicaba que la vuelta giratoria del establecimiento se había puesto en movimiento. Pero Dora estaba tan centrada en su pequeño deudor que no prestó atención. Así la vuelta estaba recibiendo o despidiendo a alguien. Entonces abrió su bolso, esquivó de manera consciente la vidriera y cogió una navaja con la elegancia mecánica de quien hace algo más de una vez y lo disfruta siempre. Puso una mano sobre la mesa con los dedos extendidos, ladeó la cabeza y empezó a
acaparra entre ellos primero a grandes intervalos como una letanía, midiendo bien la distancia y encajando el filo a medio camino entre uno dedo y otro. Después a mayor velocidad, reduciendo así la probabilidad de acierto o aumentándola, no da como, a pesar del alboroto del lugar. Algunos miradas se pasaban en ella. Intuía que algunas lo hacían con diversión, otras con perplejidad, muchas otras con verdadero horror. Estas eran las emociones que salían a usar las prácticas surrealistas paradora, bordando, generarlas era casi un trabajo, desde luego un modo de vida. El desviste era un ejercicio al que se entregaba con sumo placer. Y disfrutaba imaginando las caras desencajadas o perdidas de las que la rodeaban. A quienes la conocían no les sorprendía, pero hubo alguien a quien sí, y profundamente, cuando Dora se cansó de trasbalsar de los guantes y la vio con la navaja. Levantó la vista y ahí estaban dos hombrecillos y con ellos Baur, Loar, el único del grupo al que conocía. Eroad invadía con otros surrealistas la tendencia a deducir en un principio a las mujeres a una mera fantasía sexual, hallando un enorme placer en realizar intercambios de
parejas, participar en orgías y dar linda suerte a las vacaciones poseería. Eso sí, una sensibilidad y un compromiso efectivo de que los temas carecían era capaz de amar profundamente y, lo que es más importante, desear profundamente. Esta era la diferencia principal entre el poeta y los demás. Disfrutaba del ambiente de desenfreno sexual y usaba a sus amistades para que hicieran lo mismo, pero había en su forma de relacionarse una profundidad, una lealtad moral que destacaban por lo mucho que brillaban por su ausencia en otros. Dora no podía saberlo. Era mística y no vidente, pero el poeta que tenía ahora delante se convertiría 9 años más tarde en la única persona que romperá una lanza a su favor, que intentaría sacarla del pozo en el que la habían hundido, señalando sin ambajes a quien la había empujado a ir. En aquel momento, no obstante, sus ojos solo expresaban la serenidad de quien se encuentra con una amiga y la curiosidad por inspeccionar a los dos hombrecillos que venían con él. Uno era pequeño en complexión, el otro en altura. En hombrecillo menudo tenía un rostro peculiar, enmarcado en una cabeza robusta, demasiado grande para aquel cuerpo. Con unas entradas tan pronunciadas que parecían dos lenguas colándose en el mar, o ojos sartones inquisitivos
escondidos detrás de unas gafas de convertían su mirada en una lupa. La juzgaba con confianza, colocándole ya entonces la misma etiqueta que tantos años después le clavarían en la Esparta loca. Luar le presentó como Jaime Sabertes en un amago quizás inconsciente, movió ligeramente uno de sus hombros para adentrarse al tercero de grupo, como intentando protegerlo. Actuaba como si Dora fuese la mismísima Gergona, dispuesta a aniquilar a quien hacerla falta con su mirada. Sabartes error diro. No era a su amigo a quien había que proteger. Dora solo actuaba como un espejo en el que se reflejaba la periculosidad de aquel a quien Jaime intentaba ocultar. Al tercer hombre lo conocía bien, aunque solo de vista. Frecuentaban círculos parecidos, tenían amistades en común y ambas vivían un momento en el que estaba en boca de todo París. Tanto ella como él eran promesas consolidadas de la vanguardia de unidad al fin en un mismo espacio. A Dora le pasó lo que le sucedía a todo el mundo. Le sorprendió su estatura. Sabía que al levantarse le sacaría al menos una cabeza y media. En ese momento se preguntó si sería el tipo de hombre que se siente ofendido, empequeñecido al interactuar con una mujer más alta que él. Tenía una maleta parecida a la de Sabardes, fija y penetrante, pero manchada de fascinación, mientras la mirada de lobo de Jaime estaba llena de ansiedad. La del hombre que tenía detrás transmitía una ansias, un hombre, un deseo que no podía obviar. Sintió que sus ojos miraban la vida desde un lugar parecido a los de ella, utilizando un lenguaje común difícil de encontrar.
lo asistía a la escena con la satisfacción de quien sabe que ha contribuido a prendar a semilla de algo grandioso. Me declararía sus guantes, quiero ponerlos en mi museo, dijo el amigo de Baur y Jaime en un francés con un marcado acento español, pero supuesto respondió Dora en el idioma que había aprendido a hablar con fluidez tras más de 20 años en Argentina, buscando la sorpresa en el interlocutor y sonriendo con satisfacción al encontrarla.